Vamos a leer una pequeña historia. ¿Sí? Saben que Dios me habló a través de esta historia y bueno, quería compartirla con ustedes. ¿Sí? Espero que les sea de bendición como fue para mí. ¿Sí? San Juan, capítulo 2, ¿sí? Una historia muy conocida, versículo 1, ¿sí? Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? Esta historia tan linda, el primer milagro de Jesús, ¿sí? Que podemos encontrar. ¿Sí? Es el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Donde podemos ver que Jesús es invitado a una boda, ¿sí? Donde están sus discípulos, donde está su madre, ¿sí? Y donde todo parecía ir bien. Hasta que, ¿qué pasó? Un problema, ¿sí? Se quedaron sin vino. No es un problema para nosotros hoy en día, pero ahí era un problema en esa fiesta. Se quedaron sin vino, ¿sí? Y saben que en ese tiempo podría haber sido como una vergüenza, ¿sí? Para los anfitriones que no hubiera vino para acompañar la comida, ¿sí? Entonces, en este pasaje podemos ver que esa vergüenza acechaba a esta nueva pareja que se estaba casando, ¿sí? Pero hasta que, ¿qué pasó? Hasta que Jesús intervino, ¿sí? Y realizó su primer milagro, que fue convertir el agua en vino, ¿sí? Y yo leía esta historia, a mí me gusta como imaginármela la historia, ¿no? Y bueno, y sacaba algunas enseñanzas, ¿sí? Y lo primero que anoté es que Dios es un hacedor de milagros. Y lo hemos escuchado un montón de veces, ¿sí? Dios es un hacedor de milagros. Que es un hacedor, es quien lleva a cabo. Dios es quien hace el milagro, ¿sí? Cuando se acabó el vino, no debió ponerlos contentos a esta pareja, ¿no? Sino que se habrán puesto tristes, preocupados, ¿sí? No se sabe si han planeado mal la cantidad de invitados o si hubo invitados colados, ¿no? Capaz que se colaron muchos y no alcanzaba el vino, no sabemos bien qué es lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que hay un problema, ¿sí? Y no sé cuántos han casado acá, pero los que nos hemos casado planificamos todo, ¿cierto? Queremos que todo salga bien, que los invitados se vayan contentos, que la comida alcance, que no falte la bebida, que todo, ¿no? Uno siempre planifica todo, más las mujeres queremos que todo salga, ¿no? Yo me imagino que esta pareja también ha planificado todo, pero no se sabe bien el por qué no alcanzó, ¿no? Pero sí podemos ver un milagro, una intervención, ¿sí? Y si no fuera por la intervención de Jesús, las bodas de Caná habrían terminado en una vergüenza, ¿sí? Mirando esta situación, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces yo he estado en una situación como esta? Donde la situación se descontrola, o se va de nuestras manos, en donde no sabemos qué hacer, para dónde ir. Yo me imagino
otros cerca para ir a comprar lo que falta, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué hacemos? ¿No? Pero a veces nosotros, o a mí me ha tocado estar en situaciones en que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Esta pregunta. La situación que se va más allá de nosotros, de nuestra fuerza, ¿sí? Y es ahí donde necesitamos la intervención de Jesús, ¿sí? Sea una enfermedad que esté pasando que vos no lo podés solucionar vos, sea un problema económico en el que no, por más fuerza que le pongas, no lo podés solucionar, sea un problema matrimonial, con nuestros hijos, el problema que fuera, ¿no? Que muchas veces lo queremos solucionar y no podemos, ¿no? Y es ahí donde nosotros necesitamos la intervención de Jesús, como pasó, ¿sí? en esta historia. Y saben que en esa situación podemos confiar en que Dios cuidará de nosotros. Amén. Por más difícil que sea la situación, por más imposible que parezca, sabemos que para Dios todo es posible, ¿sí? Porque Dios es un hacedor de hacer milagros, ¿sí? Si vos pensás, tuviste en esa situación en la que decís, no depende de mí, depende de lo que Dios, no sé qué va a pasar, ahí es donde, si lo dejás, a Dios interviene y se produce el milagro, ¿sí? Como pasó acá. Quizás están en esas situaciones donde ves todo oscuro, ¿no? Me ha pasado, bueno, todos saben que nosotros tenemos nuestra casa, pero nosotros alquilábamos en mi casa y de repente el chico dice, bueno, en junio tenés que dejar la casa porque yo la voy a vender. Y nosotros quedamos como, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque para ir a alquilar necesitábamos, pues te piden de todo, ¿no? Hasta que descienda un ángel y te firme el contrato también. Te piden de todo para alquilar, ¿sí? Más la plata que no la teníamos porque nosotros nos alquilábamos por poca plata, ¿no? Y pensar, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Y no sé, y esa situación no dependía de nosotros. Por más que quisiéramos, no dependíamos de nosotros. Hasta que hubo una intervención de Dios. Y en ese camino que parecía oscuro, que no sabíamos qué hacer, para dónde íbamos a ir, de repente aparece la casa propia, así, ¡pum! Y quedamos así como, yo me acuerdo de una prédica así del pastor que decía, vas a quedar perplejo ante la situación, ¿no? Y yo me acordaba de esa prédica, que cuando yo decía así, quedé así como, ¿qué? No, que te regalen una casa hoy en día es como, ¿no? Es un milagro, ¿quién te va a regalar? Nosotros hoy en día no alquilamos, tenemos nuestra casa, pero tuvo la intervención de Dios y llegó en un momento en el que, pues, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué vamos a hacer? Y los chicos y esto. Y Jesús intervino, ¿sí? Hoy la pastora oraba y decía, necesitamos la intervención de Dios, Señor, intervenir en nuestra vida, ¿sí? En esta historia podemos ver que intervino Jesús, ¿sí? Y así como Jesús hizo el milagro en esta pareja, Dios también interviene en tu vida, en lo que te perturba. ¿Qué es lo que te perturba, como decía el pastor, ¿no? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te angustia? ¿No? ¿Qué es ese nudo en la panza? Ese nudo en la garganta, ¿qué es? Bueno, Dios va a intervenir en tu vida. ¿Amén? No pierdas la fe, porque Dios va a hacer un milagro. ¿Amén? Segundo, debemos confiar en Dios en nuestros problemas. En el versículo 3 dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahí podemos ver el problema, ¿sí? No tenían vino. Y si no sé si vieron la serie de los elegidos, ¿sí? que pasa esta parte, ¿no? Y la gente, los que sabían venir, es como que empezaban a entrar en pánico, ¿no? Uy, ¿qué va a pasar? No hay más vino, y susurraban, así, uy, que no se enteren, ¿no? Y hoy en día quizás pasamos por esa situación en la que nos desesperamos y lo primero que hacemos es entrar en pánico, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Entrar en un estado de que decís, entrar en pánico, pero había alguien que sí sabía qué hacer. Y fue María. ¿Qué hizo María? ¿Sí? María fue la que le dijo a Jesús, no tienen vino. ¿Sí? Y ella llevó esa situación, la llevó ¿a dónde? A Jesús. ¿Sí? Porque fue y le dijo a Jesús,
no hay más vino, ¿sí? María llevó la situación a Jesús. Y en nuestra vida a veces luchamos, ¿sí?, con cosas grandes, pequeñas, ¿sí? Y entramos en pánico a veces, ¿no? Y en vez de llevar el problema a Jesús, nos angustiamos, nos preocupamos, nos desesperamos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nos da impotencia no poder resolverlo, ¿no? Pero puedo decirle que he aprendido, ¿sí?, que angustiarme al extremo no te ayuda a resolver nada. No vas a resolver tus problemas tirándote en la cama, no vas a resolver tus problemas llorando todo el tiempo. Si tenés que llorar, obvio llorar, por presencia de Dios, ¿no? Pero no te quedes ahí, ¿no? Es una línea muy finita la que te podés hundir, ¿no? Sino que lo contrario, ¿sí? El angustiarte, el preocuparte más, no va a solucionar tu problema, sino que te va a traer más problemas, ¿sí? Te aumenta el problema si te pones loca, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando te preocupas tanto, perdés la paz, ¿sí? Perdemos la paz. ¿Sí? El problema a veces nos gobierna. Como decía el pastor, es el pensamiento recurrente que se te abrías el ojo y ahí está. Y estuvo todo el día, como te robó la paz durante todo el día, ¿no? Ese pensamiento que dice, bueno, a ver, ¿a quién mato? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Y te roba la paz, te roba el gozo, ¿sí? Te roba la felicidad, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿no?, una situación y decía, ¿y qué me siento mejor si me preocupo? No, ¿ustedes se sienten bien cuando se preocupan? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si no, nos vamos a sentir mejor, ¿no? Pero muchas veces decimos, ¿vos te sentís bien angustiándote sin saber que no puedes hacer nada? No. ¿Y sin embargo lo hacemos? No, preocupamos igual, nos angustiamos igual, ¿sí? ¿Y en dónde queda nuestra confianza? ¿No? ¿En dónde queda? ¿En qué confiamos nosotros? En Dios, ¿sí? Entonces, cuando confiamos en Dios, ¿sí?, podemos estar pasando por la tormenta más grande, ¿sí? Por un tsunami, ponele, si querés, eso que viene y se lleva todo, te arrebata todo, se te cayó el cielo pedazo, ¿no? Podés estar pasando por esa situación, pero tu fe sigue intacta. Vos permanecés firme, ¿sí? En ese momento hay que hacer como el salmista, ¿sí? El salmista, ahí les digo, te alababa a Dios, ¿sí? Ay, se me olvidó. En Salmos, bueno, decía, ¿por qué? En Salmos 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué versículo, ¿no? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te angustias? Es difícil, ¿sí? Vas a pasar momentos, sí, vas a pasar momentos, ¿sí? Pero tenemos que tener nuestra confianza en Dios, que nuestra fe sea intacta, ¿sí? Alabar a Dios, ¿sí? Que los obstáculos no te impidan alabar y confiar en Dios, ¿sí? Tranquilos. Difícil, pero tranquilos, ¿sí? Todo pasa. Y como siempre nos enseñaron, todo tiene una fecha de caducidad. Tu problema no va a durar toda la vida. Tenés que transcurrirlo, tenés que pasarlo, ¿sí? Pero vas a salir victoriosa. Vas a salir más fuerte de ese problema, ¿sí? De esa tormenta, tranquilo, ¿sí? Ahí, una canción que dice, aunque la noche fue larga, amanecerá. ¿Sí? Va a amanecer, algún día va a salir el sol, ¿sí? Tranquilo. Podemos estar seguros que Dios se preocupa por nosotros, ¿sí? Y de nuestras necesidades también, como leíamos en el versículo de Mateo, ¿sí? Decía, Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Él lo sabe, ¿sí? Y si Él se encarga de las aves, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? ¿Sí? Así que podemos estar tranquilos que Dios cuida de nosotros y a los hijos de Dios nos va a ir bien. Aunque el mundo entre en pánico, que la economía, que todo aumenta, que esto, que el otro,
hijos de Dios, tranquilos, porque Dios nos va a proveer, Dios nos va a sustentar. Saben que nosotros hace años, por años, siempre planificamos vacaciones. Y siempre pasaba mal. Siempre pasaba mal. Tranquilo, que no te robe la paz. Belito, tranquila, ¿no? Y saben que este año, que donde la economía furor, Dios nos sorprendió. Y aunque fuera unos 4 o 5 días descansar acá cerquita, pero fuimos, Dios nos contestó esa oración que nosotros teníamos. Y ¿quién iba a pensar que en este momento, donde la economía está así, no, pero Dios nos contestó esa oración que la habíamos anotado, todos los años la anotábamos, ¿no? A la recta final, pero Dios la contestó. ¿Por qué? Porque nos tomamos de esa palabra, que a los hijos de Dios nos va a ir bien. ¿Sí? Así que yo les aliento, ¿sí?, a que puedan estar confiados, ¿sí?, y que debemos aprender a cederle el volante de nuestra vida a Dios. No es como nosotros queremos, no es acá, así, ahora. No, ceder el volante a Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para vos, para tu familia, para tu casa, ¿sí? Cuando vos le dejas todo en manos de Dios, Él se encarga, ¿sí? A veces nosotras las mujeres queremos tener control de todo y no podemos, ¿no? Tenemos que aprender, yo la anotaba para mí, aprender a cederle el control de tu vida a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios puede convertir, escuchen, un desastre sin esperanza en un milagro. Esa es mi frase. Dios puede convertir un desastre sin esperanza en un milagro. Amén. Recuérdenlo. ¿Sí? En esta historia que estábamos leyendo, parecía que se podía hacer un desastre ahí, ¿no? Porque era muy importante que esté el vino en la comida. En ese tiempo las fiestas no duraban como ahora, que se casaban a la noche y ya. Eran un par de días, ¿no? Y había que tener para... Y se había acabado, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Decían, se podían convertir en desastres, ¿no? Podían ser avergonzados. Sin embargo, ¿sí?, intervino Dios, ¿sí?, donde no había esperanza, ocurrió el milagro. Amén. 3. Debemos hacer lo que Jesús nos diga. Y, a ver, ¿en qué versículo estaba? Yo lo tengo anotado. Mientras caminamos con Dios debemos hacer lo que Él nos diga, ¿sí? María, hay una parte acá donde María le dice, hagan lo que Él haga. En el 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, todo lo que Jesús dijere que haga, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos diga. ¿Qué te está pidiendo Jesús, Dios, hoy que hagas? ¿Sí? Quizás te está pidiendo que dejes algo, quizás te está pidiendo que hagas la escuela de vida, de paso, para que empieces la escuela de vida, están ahí, el portoncito. Dios te está pidiendo que hagas la escuela de vida. Quizás te está pidiendo el llamado al servicio, te está pidiendo que seas un líder y estás ahí como, no sé, te está pidiendo que prediques de la palabra. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios? Quizás te está pidiendo que dejes, que si te caíste te levantes, que ya está, ¿no? En la Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para... ¿no? Ya está, si ya pasó, ahora levantate, sacudite y seguí, ¿sí? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Sí? Que si tus brazos decayeron, ¿sí?, que te levantes con fuerza. Eso te está pidiendo Dios, bueno, hacerlo. Hay que hacer lo que Dios te diga que hagas, ¿sí? No hacer lo que nosotros queremos o lo que nos conviene, ¿sí?, sino lo que Dios nos dice. ¿Sí? Yo siempre le digo a los chicos, creo que lo compartí una vez con los jóvenes, los sí de Dios nos bendicen, ¿sí? Los sí de Dios nos bendicen y los no de Dios nos protegen. Si Dios te dice no, por algo es, ¿sí? Si Dios te dice sí, te va a bendecir. Así que hacé lo que Dios te dice, ¿sí? 4. Dios hace lo mejor, ¿sí? Versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido
tuyo, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué pasó? Cuando Jesús convierte el agua en vino, le llega a que pruebe y era riquísimo, más rico que el otro. Entonces, este hombre se asombraba, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? Estoy confundida, ¿no? Porque todo hombre sirve primero el inferior y después darlo. Vieron como, yo me acuerdo cuando era chica y comía asado, lo de mi abuela siempre te traían primero lo más, el pollito o la carne, pero más o menos vos te llenabas y a lo último te traía la más sabrosa, jugosa, que decías, ay, la abuela te trae, ¿no? Mi papá hacía lo mismo, hasta el primero me llena, después el poco y ahora primero, ¿no? Es que siempre es como que primero daba el inferior, ¿no? Pero acá Jesús hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, aprendemos que lo mejor del hombre no es igual a lo mejor de Dios, ¿sí? A veces, ¿qué pasa? A veces tenemos la tentación de seguir las cosas del mundo, ¿sí? Pero nunca se va a comparar con lo que Dios quiere bendecirnos a nosotros, ¿sí? Vieron que las empresas a veces sacan el último modelo, ¿no? Sacan la última marca, pero después termina siendo rápidamente se convirtió en el segundo. Vieron que salió el iPhone, sale el iPhone, y ahora hay como iPhone, no sé, 13, no sé qué número, porque más cambiando, ¿no? Sí, siempre es como que cambia, ¿no? Rápidamente se convierte en el segundo, pero Dios nunca es superado, nada lo va a superar a Dios, ¿sí? Él ama mostrar su misericordia. Amén. Y por último, el verdadero gozo se encuentra en la obediencia para disfrutar de Dios. En el versículo 5 dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, como habíamos leído, ¿sí? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme un rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlas al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Sí? Y acá vemos cómo convierte el agua en vino. ¿Sí? Y si los que estaban en la boda no hubieran obedecido, hubieran quedado sedientos, ¿sí? Y avergonzados. Pero cuando nosotros obedecemos, vamos a empezar a ser cristianos gozosos, ¿sí? Vamos a estar más contentos, ¿sí? Como les dije, si te caíste y Dios te dice que te levantes, intentalo. ¿Cuántas? Y las veces que sean necesarias. 1, 2, 3, 1000, ¿sí? Las veces que sean necesarias, ¿sí? Si caminamos en obediencia, vamos a experimentar su voluntad perfecta y milagrosa. ¿Sí? Y cuando nosotros obedecemos, le damos paso, le damos lugar a que ocurra el milagro. ¿Sí? Acá en esta historia vemos, María dice, hagan lo que les diga. Ellos hicieron lo que Jesús dijo. ¿Sí? Llenaron, como leemos acá, la tinaja, ¿sí? Y Jesús interviene y hace el milagro. ¿Sí? Pero no queda solamente que, ¡ay, qué linda historia! Jesús interviene en nuestras vidas y hace un milagro. ¿Sí? Así que recordar, ¿sí? Y vamos a leer Salmos 16:11. Vengo para acá y invito a los chicos que me quieren acompañar. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sí? ¿En dónde encontramos el gozo? En Dios, en la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí donde podemos ir, descansar, descargar y cargar pilas. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con Dios, encontramos la paz que necesitamos y encontramos ese gozo que también necesitamos. Vieron que yo miraba a la gente a veces y va por la calle angustiada, ¿no? Muchas veces va con la mirada perdida, o uno prende el noticiero y lo apaga, ¿no? Muchas veces hay los jubilados, ves esto, lo otro, la gente necesita a Dios, la gente necesita saber de que Dios hace milagros,
que Dios interviene en tu vida, de que no importa la situación que estás pasando, que si así sea pequeñita, sea difícil, que si vos pensás, no, pero esto es un desastre, yo no sé qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Bueno, ahí confía en Dios, creer en su palabra, ¿sí? Levantate, si Dios te está pidiendo que creas más en Él, que confíes más en Él, que le entregues tu vida, que le entregues el volante de tu vida, que tanto nos cuesta a veces porque queremos hacer todo a nuestra manera, ¿no? A veces le decimos, ay, si yo pudiera abrir la cabeza y dejar, ¿no? Que haga todo como yo digo, no es así. Que Dios se encargue. Hay situaciones en las que nosotros, no depende de nosotros, no depende de nuestro querer, sino que depende sola y exclusivamente de Dios. ¿Sí? La gente necesita saber que hay un Dios, ¿sí? Un Dios que restaura vidas, un Dios que levanta, ¿sí? Un Dios que restaura matrimonio, que restaura la comunión de los padres con los hijos, ¿sí? Un Dios que sana, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado enfermos, hemos pasado situaciones, ¿sí? Pero ahí estaba Dios, tranquila, ¿sí? Yo tengo el control de tu vida, de tu salud, ¿sí? Que muchas veces necesitamos que Dios intervenga en nuestros pensamientos, ¿sí? O en nuestros sentimientos, que están dolidos, dañados, ¿sí? Permitirle a Dios que intervenga en tu vida y vas a ver un milagro. Amén. Y como dice acá, me mostrarás la senda de la vida. Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a decir por dónde tenés que ir, ¿sí? En tu presencia hay plenitud de gozo. Así que si en esta noche viniste angustiado, viniste angustiado con algún problema, tráeselo a Dios y deja que Dios tome el control de tu vida, deja que Dios te inunde de su paz, de su tranquilidad, ¿sí? Y que te puedas ir de este lugar gozoso, ¿sí? Así que ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos necesitan que Dios haga un milagro en su vida, en su situación? ¿Sí? Yo te invito a que me acompañes a orar, ¿sí? Y saben que pensaba también, ¿no? Mientras cantábamos, mientras orábamos, hay una frase que yo le decía a los chicos también en la célula, cuando le digo, chicos, cuando estén en la reunión, alaben a Dios, oren a Dios, porque saben que no hay persona más valiente que aquella que decide seguir adorando a Dios a pesar de, que aquella que en medio de su dificultad decide seguir adorando a Dios, ¿sí? Dios ve tu corazón, Dios te conoce, como leíamos, Él conoce tu dificultad, tu problema, ¿sí? Así que vos encargate de Él, encargate de adorarle, ¿sí? Que Dios se encarga de vos, ¿sí? Así que recordad, en su presencia hay plenitud de gozo, la tristeza afuera, se va, ¿sí? Debemos dejar que Dios intervenga en nuestras vidas. Si confiamos en Él, no vamos a ser avergonzados, ¿sí? Recordad que lo imposible para vos es posible para Dios. No entres en pánico, recordad, no entres en pánico. Lleva tu problema al mejor lugar, a Jesús. Llévaselo a Él y vas a experimentar la paz que viene de Dios, ¿sí? Permanecer firme en Dios y alabar a Dios. Cederle el volante a Dios porque Él sabe lo que es mejor para vos, ¿sí? Estoy con las frases. Había una frase también que decía, Dios destruye tus planes cuando tus planes están a punto de destruirte a vos. Así que si vos tenías un plan y Dios dijo, no, este plan no seas cabezón, no seas cabezona, seas cabezadura, ¿sí? Porque ese plan te estaba por destruir a vos. Así que sé obediente, ¿sí? Sé obediente a lo que Dios te está pidiendo, a lo que Dios te está diciendo y obedecer, ¿sí? Así que bueno, yo te dejo esta palabra que espero que sea de bendición como lo fue para mí.